Vamos a ver, está. Ok, perfecto, ya ahí está grabando. Y entonces, pues continuemos. Ok, entonces vamos ahora a pasar al whiteboard. Y igual que la clase anterior, vamos a estar moviéndonos entre el whiteboard y el Google Meets para ver si tienen, verificar dudas o preguntas que ustedes tengan allí o cualquier otro comentario. Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda clase de la materia y hoy vamos a continuar con la parte introductoria de la materia y la idea que tenemos el día de hoy es que por hora y media entonces vemos el material y ya luego los 30 minutos restantes entonces repasamos un poco lo de la tarea y posiblemente la lectura del artículo. Básicamente y principalmente si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que leyeron, básicamente. Y la tarea sí tratar de revisar un poco el resultado y qué significa. Ok, perfecto. Antes de ver los tipos de alimentación de sistemas eléctricos, entonces vamos a hablar un poquito de cómo se clasifica la clasificación de las instalaciones eléctricas. Clasificación de instalaciones eléctricas. ¿Ok? Un primer criterio que vamos a ver es con respecto a su uso. Y si consideramos el uso de las instalaciones eléctricas, hay la siguiente clasificación. ¿Ok? Primero van a ser instalaciones de tipo residencial, instalaciones de tipo comercial, instalaciones de tipo industrial y básicamente, digamos, esos son los tres grupos, de acuerdo a su uso. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Porque la naturaleza de la carga que ellas van a demandar va a ser diferente al sistema eléctrico de potencia o a la red de potencia. Entonces, por ejemplo, si vemos la residencial y representamos la demanda que va a demandar una instalación eléctrica residencial, entonces vamos a representar eso en el eje Y como una cierta potencia, obviamente en voltios amperios, en términos de tiempo, y vamos a colocar este tiempo como un día. Tiempo. Esto sería tiempo, y vamos a colocar eso en horas. Entonces vamos a ir de 0 a 24. Es un ciclo completo. La mitad sería entonces 12, que sería el mediodía. Aquí un cuarto sería las 6 de la mañana. Y 1, 2, 3 cuartos sería la hora 18, que son las 6 de la tarde. Entonces esto sería 6 p.m., 12 meridiano, pero PM, y esto sería, bueno, sería 12 meridiano y aquí 12 meridiano. ¿Ok? Entonces, típicamente una instalación residencial tiene un perfil de carga de la siguiente manera. Ok, entonces a la medianoche, pues la mayoría de la gente está durmiendo, o sea, va a haber cierta carga, pero relativamente baja, porque serían nada más los equipos, todas las luces están apagadas y los equipos que están conectados, como por ejemplo el refrigerador o algún otro equipo que, digamos, esté funcionando a esas horas del día. Recuérdense que esto es la medianoche, es un ciclo. Y esto también, o sea, estamos hablando que esto es una representación estadística de la carga. Obviamente no todos los días van a ser igual, pero más o menos mantenemos de día a día un cierto patrón y entonces estadísticamente podemos establecer que el patrón de carga residencial es más o menos algo parecido a lo que estamos analizando aquí. Entonces, a la medianoche la carga es poca, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto que va a variar. Va a variar. Y luego a las 6 de la mañana algunas personas que trabajan bien temprano se levantan, entonces la demanda del sistema pues comienza a aumentar.
¿verdad? A medida que entonces la gente se despierta, empieza a demandar del sistema más energía eléctrica, duchas eléctricas, hacer el café, etcétera. Entonces hay más demanda y ahí es donde ocurre el pico de demanda durante el día. Generalmente entre las 6 de la mañana, 9 de la mañana. Luego baja un poco en la mañana, pero se mantiene relativamente en un valor, digamos, intermedio, mirando esta escala. A las 12 del mediodía entonces vemos otro incremento de la demanda, baja, aquí depende, puede variar, etcétera, o bajar, pero se va a mantener generalmente más alta que en este primer periodo de acá. Y la, entre las 6, 5, 6 de la tarde y 9 de la noche es donde vemos para el tipo de carga residencial el pico de demanda. Y luego pues la gente va a dormir y este ciclo pues se repite. O sea, es decir, aquí igual se repite porque recuerden, está representando un día completo. Entonces, claro, vemos que en una perfil de carga residencial, esta se llama la demanda pico o demanda máxima y eso ocurre entre las 5 y generalmente 8, 9 de la noche. Entonces, donde se demanda más energía del sistema. Y ese, de nuevo, es un perfil de carga. Esto se llama el perfil de carga. Y esto lo vamos a utilizar posteriormente cuando vayamos a hacer cálculos de demanda. Perfil de carga residencial. Perfil de carga residencial. Y claro, como esta va a ser diferente para las otras cargas, por eso es que las clasificamos con respecto a sus. Bueno, vamos al chat a ver si hay una pregunta con respecto a este gráfico. ¿Eso está claro? Jefferson, sí, todas las clases, vamos a tratar de que sí todas las clases sean grabadas. Juan, creo Sí, que está tienes claro. una pregunta. Ok. Maru, Rainiel. Oh, ya tenemos 17, qué bien. Perfecto, entonces continuamos. Tenemos el perfil de carga residencial. Entonces vamos a ver el perfil de carga comercial. Vamos a discutir un poco el perfil de una carga comercial. Ok, entonces el comercial, vamos a representar de nuevo en el eje Y la potencia en voltios amperios y en el eje X tiempo en horas y de nuevo un periodo de 24 horas, mediodía, sería 12, 6 de la mañana y 18 que son las 6 de la tarde. Entonces, comercial, ¿cómo sería la parte comercial? La parte comercial, de nuevo, en la noche, pues, aquí en la parte comercial, un ejemplo sería un centro comercial o un shopping center, un local comercial en el centro de la ciudad, etcétera. O sea que en la noche no tenemos, digamos, mucha demanda porque no hay ningún alumbrado o hay alumbrado mínimo en ese caso. Las cargas que vamos a tener son realmente, digamos, cargas que requieren continuo uso como refrigeración, etcétera. Pero en general podremos decir que vamos a observar una carga pequeña durante ese periodo de tiempo. Pasa de las 6, vamos a suponer que el comercio abre entre las 8 y 10 de la mañana. Entonces aquí lo que va a ocurrir con este tipo de carga es que muy rápidamente esta carga va, ¡pum!, se va a incrementar. Y a medida, o sea, mientras que ese comercio siga abierto, va más o menos, se va a mantener, digamos, constante durante todo el día. O sea, constante entre comillas, obviamente que van a haber variaciones acá, pero se va a mantener constante hasta que cierre el comercio en la noche o en la tardecita. Entonces ven que es completamente diferente el perfil de carga comercial con respecto al perfil de carga residencial. Y todo esto pues lo tenemos que considerar en el sistema cuando se esté diseñando básicamente la instalación, porque puede ser que en algunas edificaciones tengamos unas cargas que sean de tipo residencial y otras cargas que sean de tipo comercial y entonces habría que considerar eh, estos casos, ¿no? Ese sería el perfil de carga comercial.
Y el perfil de carga industrial es parecido al perfil de carga comercial. El perfil de carga industrial de nuevo representamos aquí en el eje Y la potencia en voltiamperios y en el eje X tiempo de 0 a 24, 12, 6 y 18. Y en el perfil de carga industrial, generalmente la industria, si es una industria grande, va a funcionar 24 horas. O sea, van a haber 3 turnos de 8. Entonces, fíjense en este caso que en el perfil de carga industrial la demanda o la demanda de energía va a ser más o menos constante. Obviamente que vamos a tener aquí un rango de variación durante todo el día. Se va a ser, digamos, aproximadamente, vamos a decir, constante en el sentido de que es estadísticamente constante, no un valor constante de demanda. Puede ser, digamos, que en el caso de algunas industrias, entonces nada más tengamos esa industria trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces ahí sería un perfil parecido al perfil comercial, pero si comparamos el nivel de potencia del industrial, este va a ser mucho mayor que el comercial, porque generalmente cuando hablamos de industria estamos hablando de equipos que requieren una cantidad de potencia eléctrica considerable. O sea, la potencia eléctrica es considerable. La potencia eléctrica considerable. En términos generales, pues bastante mayor que los requerimientos de las instalaciones eléctricas comerciales. Ok, entonces esa sería la clasificación de las instalaciones eléctricas de acuerdo a su uso residencial, comercial e industrial. Perfecto. Y vamos a exportar esto. De esto. Vamos a guardarlo por ahora acá. Como 1. Save. Ok. Ese sería, de nuevo, cómo se clasifican las instalaciones eléctricas de acuerdo a su uso. Otra clasificación va a ser de acuerdo a su riesgo. Y de acuerdo al riesgo se van a considerar como instalaciones no peligrosas. Y entre las instalaciones no peligrosas, pues tenemos instalaciones de tipo interior y instalaciones de tipo exterior. Entonces, en interiores tenemos, por ejemplo, residenciales y comerciales. Y en la parte exterior, por ejemplo, una instalación no peligrosa que sea de tipo exterior, por ejemplo, un estadio, eh, una cancha, etcétera. Generalmente deportivas, por ejemplo. Vamos a generalizar esto a instalaciones deportivas. Pero no hay peligro. Y no peligrosas, y el otro grupo sería, pues, obviamente el complemento, que serían las peligrosas. Entonces, en esta igual vamos a tener a clasificarlas como interior y exterior. Entonces, interior, un ejemplo sería la instalación eléctrica de un hospital. Es una instalación eléctrica de interiores, pero es peligrosa porque generalmente entonces en el hospital vamos a manejar gases inflamables, equipos, digamos, que son muy sensibles, entonces requieren un tratamiento especial, donde, digamos, la instalación debe ser capaz de no producir ningún tipo de riesgo, tanto a los equipos y, obviamente a los usuarios. Entonces, por ejemplo, tenemos que considerar parámetros de diseño específicos para ese caso. Por ejemplo, que las instalaciones no creen, por ejemplo, ninguna chispa los interruptores, etcétera, etcétera, sistemas especiales de puesta a tierra, etcétera. Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo claro allí, sería el hospital.
Y en exteriores, por ejemplo, una instalación que sea para la industria petroquímica. La industria petroquímica. De nuevo, o industria petrolera en general. Estos son simplemente ejemplos. La industria petrolera, donde vamos a estar trabajando con gases inflamables, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que garantizar pues, que la instalación sea segura, no vaya a ser que cuando digamos se hace se mueva un interruptor, crea una chispa y crea una explosión. Entonces básicamente con respecto a su riesgo, ese sería el tipo de instalación. Y recordando lo que vimos en la clase anterior, el otro criterio de su clasificación va a ser de acuerdo a su voltaje. Y de acuerdo a su voltaje, de acuerdo al nivel de voltaje, entonces van a ser de bajo voltaje, de mediano voltaje y de alto voltaje. Ok, ¿quién se acuerda de la clase anterior, el bajo voltaje? Menor a 1 kilovolt. Perfecto, de mediano voltaje, Carlos, o cualquier otra persona. Sí, profe, lo mismo, de 0 a 1000 voltios, a 1000 kilovoltios. Ajá, la de baja. Entonces la de mediano voltaje, acuérdense, era todo por encima de 1000 hasta 34.5. Gracias, Natacha. Y de alto voltaje por encima de 34.5 o de 115 en adelante, en términos generales. Muy bien. Entonces, regresemos al... ¿hay alguien? Vamos a ver qué hay. Hay como feedback, entonces recuerden de hacer el mute. Ok, perfecto, gracias. Ok, regresemos acá. Entonces recuerden que esto es todo lo que es por debajo de 1000 voltios, de 1000 voltios a 34.5 kilovoltios, y las de alto voltaje mayor de 34.5 o de 115 kilovoltios generalmente en adelante hasta sistemas de 800 kilovoltios, y obviamente aquí estamos hablando principalmente de corriente alterna. Ya hay que empezar a hacer una diferencia entre corriente alterna y corriente directa, porque a medida que pues la tecnología evoluciona, ya hay sistemas en instalaciones eléctricas modernos que son en corriente directa. Pero eso, digamos, se escapa un poco de lo que es el alcance de la asignatura, pero hay que mencionarlo que hay inclusive hoy en día instalaciones en corriente directa, instalaciones eléctricas en corriente directa, residenciales, etcétera, industriales y comerciales en nuestros países. Ok, perfecto. Entonces vamos a guardar esta cuestión como para después montarles el PDF. Entonces esto sería 3. Y entonces continuemos con una parte teórica. Y ahora vamos a revisar lo que son los tipos de alimentación eléctrica. Tipos de alimentación eléctrica. Es decir, vamos a hablar aquí de la configuración de los alimentadores. Entonces, para eso vamos a representar que tenemos
3 barras, una barra roja, una barra azul, una barra amarilla. Acá sí me salió la bandera aquí, el neutro y la tierra. Entonces, fíjense, esto va a ser A, fase A, B, C, el neutro y la conexión a tierra, T. Y entonces aquí vamos a tener de este lado la carga. Entonces, ojo, si del sistema de potencia fase ABC, recuérdense que esto tiene diferentes nomenclaturas, por ejemplo, de máquinas. Entonces puede ser también que sea, vamos a ver, A, B, C, puede ser que sea U, B, W. Generalmente esto es normativa europea, específicamente alemana. Si es en España, entonces es R, S, T. Esta sería otra denominación de las fases. Aquí en Estados Unidos es básicamente Phi sub 1, Phi sub 2, Phi sub 3. O puede ser también que sea X1, X2, X3. Y ABC. ABC. Entonces es cómo se designan las fases. Y recuérdense que generalmente estamos hablando de que esto es secuencia positiva. Entonces la fase B está atrasada en 120 grados y la fase C está adelantada 120 grados con respecto a la fase A. Si la fase A se toma como referencia, es decir, si hago aquí un diagrama fasorial de las tensiones de fase, y entonces esto es, aquí lo colocamos como la fase B, entonces la fase A sería esta y esta sería la fase C. Entonces esta está adelantada 120 más 120 grados y la fase C, la fase C estaría entonces 120 con respecto a la fase A. Vamos a ver si esto es verdad. La fase C, 120 en adelanto y la fase B, 120 en atraso con respecto a la fase A. Correcto, que es secuencia positiva. Ok, entonces, si tenemos una carga y estamos tomando del sistema una fase, cualquiera de las tres fases, y el neutro, entonces ese sistema de alimentación primero es monofásico, porque estamos utilizando una sola fase, monofásico, y también se define lo que se llama el número de hilos, que es el número de cables que vamos a tener desde el sistema. Entonces este sería un sistema monofásico, 2 hilos. Entonces sería fase más el neutro. Y de ahora en adelante en instalaciones siempre vamos a considerar la tierra. Entonces más tierra. Entonces el número de hilos siempre va a estar relacionado con el número de fases que estamos utilizando y si estamos utilizando el neutro o no. Entonces sería un caso. El otro caso sería, vamos a tener un monofásico, pero ahí me voy a estar conectando entre fases. Entonces, por ejemplo, la fase A, una conexión a la fase B, y hemos dicho que siempre vamos a tener nuestra tierra. Entonces, este que está aquí sería monofásico, monofásico, 2 hilos, y entonces tenemos fase plus fase más la tierra. Simplemente un sistema monofásico, pero ahora en vez de aquí tener la tensión de fase entre los dos hilos, entonces tengo la tensión de línea. Entonces aquí tendría, entre estos dos, tendría la tensión de línea.
y entre estos dos en el primer caso tendría la tensión de fase. ¿Ok? Por ejemplo, los equipos electrodomésticos típicos van a ser este caso que está aquí, monofásico 2 hilos, y por ejemplo, un aire acondicionado o puede ser inclusive la secadora, puede ser que sea este tipo de sistema, es decir, monofásico, pero a un nivel de tensión un poquito más alta. Ok, eso está claro. Vamos a ver aquí en el chat, si hay una pregunta. Ok, entonces si eso está claro, ok. Adelante, Carlos. Perfecto. Profe, tuve una pregunta, pero cuando se conecta, bueno, o sea, una pregunta porque no coordino bien la vaina, pues. Ajá. Este, se tomarían dos fases para, por lo menos para conectar un sistema que si sea una secadora o un sistema que se usa 220, no se conectarían las dos fases más un neutro. No, generalmente depende de la secadora, obviamente de la potencia de la secadora, pero la secadora simplemente va a llevar en algunos casos simplemente las dos fases más la tierra. La tierra siempre va a estar presente. Pero, digamos, por ahora lo que queremos es que ustedes se familiaricen con los tipos de los tipos de sistemas de alimentación y ya luego, pues cuando vamos más específicamente al caso de las diferentes cargas, ya ustedes podamos relacionar qué tipo de sistema es el que requiere. ¿Ok? Por ahora, simplemente entender, ok, de las tres fases para el sistema monofásico 2 hilos, estamos simplemente Ok, tomando dos fases. Va a haber un sistema monofásico, perdón, bifásico de 3 hilos, que ese es el próximo acá, que en ese caso estaríamos tomando una fase, otra fase, estaríamos tomando también el neutro y estaríamos siempre vamos a tomar la conexión a tierra. Entonces, por ejemplo, aquí tendría fase, fase, neutro y tierra. Entonces, este sería un sistema bifásico de 3 hilos, donde los 3 hilos son fase, fase, neutro y, por supuesto, la tierra. Entonces, este nos da la posibilidad de tener en ese alimentador la tensión de línea, tensión de fase entre el neutro y una de las fases y otra tensión de fase entre el neutro y la otra fase. Y la tierra, eso lo vamos a discutir luego, pues siempre va a estar ahí y va a ser básicamente protección para aterrizar generalmente las carcasas la carcasa del equipo. Ok, perfecto. Entonces vamos a guardar esto como número 4. Número 4. Y voy a tener que hacer el dibujo de nuevo. Sí, para hacer los otros casos que nos faltan. Este sería A, B, C, el letra N, A, creo que lo hice con rojo, B azul, el C creo que lo había hecho amarillo, el neutro gris y la tierra verde. Ok, entonces sería bifásico de 3 hilos, bifásico de 2 hilos, vamos a ver trifásico. Entonces en el caso del trifásico, entonces vamos a tomar negro, las tres fases. Y puede ser que sea las tres fases y la tierra. Entonces este sería trifásico. 3 hilos. Donde los hilos aquí serían fase, 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 más tierra. Y el sistema completo, o sea, es decir, utilizando todas las fases, el neutro y la tierra. Entonces sería A,
B, C, el neutro y la tierra. Entonces este es el más, digamos, completo desde el punto de vista del uso de las fases neutro y tierra del sistema, y este sería un sistema trifásico, 4 hilos, donde sería entonces fase, más fase, fase, neutro, y recuerden que siempre vamos a tener la tierra. Y esos son los tipos de sistemas de alimentación que vamos a tener. Y vamos a ver posteriormente en el curso que esto va a depender pues el tipo de carga que se requiera. Por ejemplo, de nuevo, si vamos a alimentar a un toma corriente de uso general, entonces va a ser simplemente un sistema a 120 voltios con tierra. Si es, por ejemplo, alumbrado, 120 voltios, alumbrado general. Inclusive alumbrado de áreas comerciales igual, generalmente 120 voltios. Pero si es una carga especial, como por ejemplo el motor que mueve la cabina del ascensor de una edificación, ya ese es un motor con cierta, digamos, capacidad, cierta potencia, entonces ahí ya el sistema monofásico no me va a servir. En ese caso, generalmente es un sistema trifásico y eh, puede ser que sea un sistema trifásico 4 hilos o de 3 hilos. Generalmente em, dejamos cuando hacemos la instalación, dejamos siempre para esas cargas los 4 hilos, en el caso de que se necesite el neutro o no, eventualmente. Ok, entonces, continuamos. Ya vamos a cambiar esto a otro tema, a otro tópico. Y antes de hacer eso, entonces regresemos al chat a ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a los tipos de alimentación. ¿Hay alguna pregunta? Todo bien de momento, profe. Ok, gracias, Juan. Entonces regresamos a la pizarra. Entonces, simplemente como describíamos con anterioridad, estos son los tipos de alimentación que vamos a tener. Y ahora vamos a hablar de la necesidad de la tierra. Para salir ya de esa duda. Entonces, ¿qué es la tierra? O cuando uno habla de la conexión a tierra, ¿qué significa? Entonces, literalmente es que estamos conectados a la tierra. Entonces, simplemente si digamos, es la superficie de la tierra, lo que hacemos generalmente es que tenemos generalmente una barra o un sistema o una malla que generalmente es de cobre y eso está dentro de la tierra, y básicamente lo que estamos garantizando con la conexión a tierra, esta sería la conexión a tierra, es tener un voltaje de referencia y ese voltaje de referencia se asume que siempre es 0 volts. ¿Por qué? Porque la Tierra es tan gigantesca que la resistencia que yo voy a ver entre diferentes, digamos, puntos de conexión en la superficie de la Tierra, pues como es tan grande, se dice que esa resistencia en teoría, no en teoría, o sea, idealmente sería 0, pero es baja. Entonces, de nuevo, conectándome al terreno, voy a tener un voltaje de referencia. Pero para instalaciones eléctricas ese voltaje de referencia es importante porque nos va a garantizar la seguridad en los equipos. Cuando haya fallas, por ejemplo, dentro de un equipo. Entonces esto nos garantiza la seguridad, la conexión a tierra en, en el equipo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy por allá, ya escuché.
6. Ok. Voy a hacerles un ejemplo y ahí en teoría debería estar más claro. Carlos, adelante. Carlos, ¿vas a hacer alguna pregunta? Creo que tiene mucho lag en su comunicación. Tal vez hay que esperarlo un poquito. Ah, ok. Gracias, Juan. Profe, este, eso, esa, esa barra que usted está diciendo no es la misma barra Cooper que a veces crean aparte como para proteger, pero o sea, yo he escuchado, no sé, Ok, creo que la pregunta de Carlos, claro, se escucha un poco cortado, Carlos, pero la pregunta de Carlos creo que sí se refiere a que si esa es sí, sí, la misma barra de sí, tipo Copperwell que generalmente me se coloca para seguridad en los escucha. sistemas de tierra, en las instalaciones eléctricas. Sí, Carlos, pero te escucho muy entrecortado. Ok, bueno, Escucho, si se escucha muy mal, Carlos, entonces, pues vamos a seguir y de repente luego mejora un poco la comunicación y puedes hacer la te pregunta de escucho. nuevo. ¿Ok? Lo, lo, Carlos, se escucha muy entrecortado. Vamos a seguir lo, y luego tienes la oportunidad de hacer la pregunta. O pregunta por el chat. Muchas gracias, Luis. Ok, entonces vamos a continuar, a hacer un ejemplo de la necesidad de tierra, la necesidad de la tierra. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Este sería am, la superficie, en teoría la tierra. Y vamos a representar aquí una lavadora, un equipo. En este caso, el equipo va a ser la lavadora. Y esta lavadora entonces está siendo alimentada por, vamos a representar la fase en rojo. Primero el motor, perdón, aquí va a estar el motor. El motor, este va a ser el chasis. Aquí va a estar la conexión eléctrica de la lavadora. Entonces aquí va a venir la fase, y vamos a suponer que en este caso es un motor monofásico. La fase se conecta al motor. Vamos a tener el neutro. Ese se conecta al motor, entonces este sería neutro, fase. Y la tierra viene y se conecta a la carcasa. ¿Ok? La tierra. Entonces, esta es la premisa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber aquí un usuario de la lavadora que está usando el equipo. Este sería el usuario del equipo. ¿Ok? Como el
la carcasa o el chasis del equipo está conectada a tierra, si en algún momento, a medida que se usa este equipo y el equipo se va deteriorando, hay una pérdida de aislamiento y esta fase de alguna manera toca galvánicamente o hay pérdida de aislamiento y hay una falla entre la fase, que es el activo en este caso, y la tierra, pues entonces ahí va a haber una falla que va a ser este camino. Y entonces la protección aquí en el tablero va a detectar esa falla y entonces la va a despejar sin tener ningún peligro para el usuario. Pero ¿qué pasa, digamos, si conecto esta lavadora y esta secadora sin la conexión a tierra? Es decir, digamos, si esto no existe. Si esto no existe. Entonces fíjense que ahí, en ese caso, de nuevo, si tengo esa pérdida de aislamiento y ahora la fase de la fase, ahora tengo una pérdida de aislamiento y me toca la carcasa, entonces fíjense que ahora la carcasa va a estar energizada a la tensión de fase. Vamos a suponer que eso sean 120 voltios. Entonces ahora, si el usuario llega y toca la carcasa y está conectando la tierra, ahora él puede representar un camino a esa corriente de falla. Sería una falla de alta impedancia, pero él va a representar el camino a esa corriente, entonces lo puede poner a él en peligro. Y lo puede matar, de hecho. Imagínense si está trabajando con la lavadora y si hay agua aquí y está descalzo, entonces eso puede representar un peligro para el usuario. Entonces la Tierra lo que hace precisamente es eso, aterrizar. Vamos a representarla aquí nuevamente. La carcasa del equipo de tal manera que garantiza que todo eso está a un voltaje de referencia. La carcasa del equipo, un voltaje de referencia de 0 voltios y el usuario cada vez que lo toque pues va a estar protegido. Entonces la Tierra tiene una función, es simplemente de seguridad y siempre la corriente de retorno debe ser siempre por el neutro. Por la Tierra nunca circula corriente, es simplemente para establecer el voltaje de referencia, el voltaje de la Tierra en las carcasas de los equipos. Y todas las instalaciones hoy en día se deben diseñar siempre con su conductor de tierra, precisamente para garantizar la seguridad del usuario. ¿Ok? Entonces vamos a guardar este de aquí. Y este creo que va a ser el número 7. El número 7. Y entonces espero que con este quede claro por qué la tierra es necesaria. Entonces de nuevo hay que colocar las carcasas de los equipos a ese nivel de referencia de voltaje cero para protegerlos contra posibles, digamos, pérdidas de aislamiento y que en ese caso, cuando se pierde aislamiento, los conductores activos toquen la carcasa, no represente ninguna exposición alto o a voltaje, de alto voltaje, no alto voltaje, sino de voltaje de fase al usuario. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Eso está claro? Ok. Perfecto. Pedro Javier, adelante. Ok, profesor. Con respecto, por lo menos en un sistema bifásico de 3 hilos más tierra, generalmente, por ejemplo, Corpoelé pide colocar una barra Cooper-Weld para aterrar el neutro, ¿sí? O a la entrada del medidor. Sí, ajá. Exacto. Entonces, por lo menos, he visto en ciertas instalaciones que la tierra de protección, la tierra que va a la carcasa, también le instalan a la misma barra Cooper-Weld. Sí. Entonces, no sé si eso es aceptable o lo ideal es que para la puesta a tierra sea una barra diferente, o sea, no sea la misma compartida con la de neutro. Ajá, eso es muy buena pregunta. Ahorita es porque simplemente estamos presentándoles el concepto de por qué la Tierra es necesaria, pero cuando ya pasemos, por ejemplo, a diseñar el sistema de transformación
Generalmente la tierra y el neutro están conectadas a un solo punto al mismo punto galvánico, y ese punto galvánico donde están conectadas es en el sistema de conexión a tierra. En ese caso sería en la barra Copper-Well que se coloca para la subestación de transformación, y es el único punto donde ellos se van a conectar de manera galvánica, en ese punto de referencia. Dentro de la instalación eléctrica, nunca, nunca, nunca debe haber una conexión galvánica entre el neutro y la tierra. O sea, eléctricamente ellos son el mismo punto en la subestación de transformación o donde está la barra Copper-Well. Y luego, a medida que se distribuyen la tierra y el neutro a lo largo de toda la instalación, ellos están aislados unos del otro, y siempre la tierra debe ser en un sistema que es en estrella. O sea, nunca debo siempre tratar de evitar que se creen lazos de tierra, porque entonces estaríamos, lo vamos a ver posteriormente, creando como una bobina, un lazo, que cuando hay una descarga atmosférica me puede crear altos voltajes inducidos y me puede dañar todos los equipos de la instalación. Entonces, la respuesta es sí. Ellos pueden estar conectados y generalmente se conectan en un único punto galvánico, y es en donde está precisamente la barra de tierra. Ahí es donde ellos están juntos. Y ya luego, pues, a medida que evolucionemos, analizaremos por qué en algunos casos, si usted toma un toma corriente y agarra un multímetro entre el neutro y la tierra del toma corriente, usted ve ahí cierto voltaje. Ok. Y lo otro es que les quería decir es que generalmente no se dice el aterramiento, sino se dice puesta de conexión a tierra o aterrizaje. Esos, digamos, son los términos son los términos correctos que se utilizan en este caso para describir las conexiones a tierra. Entonces, de nuevo, nunca digan aterramiento, digan es aterrizaje, como cuando un avión aterriza, toca tierra, aterrizaje, o simplemente conexión o puesta a tierra. Perfecto. Ok. De nuevo, lo que quiero que quede claro por ahora es el concepto de por qué se necesita la tierra, y ya posteriormente veremos cómo estos señores aquí están involucrados unos con los otros desde el punto de vista de conexión. Pero eso lo vamos a ver básicamente cuando pasemos a ver la parte de la subestación de transformación, que es principalmente donde vienen estos señores, las tres fases, el neutro y la tierra. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Gracias, Natasha. Seguimos entonces. Déjenme ver si esto ya lo guardé. Sí. Ok, perfecto. Ok, ahora vamos a discutir, empezar a discutir algo con respecto a cómo vamos a reportar o cómo se describe la instalación eléctrica. O sea, vamos a hablar un poquito de la parte de la simbología. Y los planos, pero antes de eso vamos a repasar un poquito lo que es un proyecto de instalaciones eléctricas. Ok, las partes del proyecto. Entonces, el proyecto a la final se va a expresar en algo que se llama la memoria descriptiva. Básicamente es como un informe técnico donde se describe la instalación eléctrica, y la memoria descriptiva tiene generalmente las siguientes partes. Primero se describe hay una descripción de la instalación, perdón, de la edificación. Entonces aquí uno explica, y luego vamos a ver los detalles, pero brevemente,
este proyecto presenta el diseño de las instalaciones eléctricas para el edificio, bla, bla, bla. Entonces, es un edificio que tiene cierta cantidad de pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se describe la, la edificación y se describe básicamente desde dos puntos de vista, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista estructural. ¿Ok? Luego, luego que se describe la edificación, se habla un poco de los criterios o premisas de diseño. O premisas de diseño. Es decir, ok, la instalación eléctrica que se presenta acá fue diseñada de acuerdo a los criterios establecidos en las normas convenientes tal cual y pascual, y en el Código Eléctrico Nacional, etcétera, etcétera. Y ya luego entonces que se describe la edificación, los criterios de diseño, entonces ya uno presenta cálculos eléctricos. Somos ingenieros electricistas, hacemos los cálculos eléctricos. Entonces los cálculos eléctricos de las distintas partes de la instalación. Y aquí vamos a pasar a hacer esos cálculos eléctricos de las distintas partes de la instalación, posiblemente un tercio del curso. O sea, todo lo que es el cálculo eléctrico, recuérdense de la clase anterior, de las partes de la instalación, comenzando con los circuitos ramales, luego los tableros de distribución, tablero principal de distribución, alimentadores, tablero o centro de medición, tablero general de distribución, las protecciones, las canalizaciones, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a todo el diseño completo y la conexión con la compañía del suministro eléctrico. Ujú. Luego que se presentan todos esos cálculos eléctricos, la memoria descriptiva pasa a hablar un poco de las especificaciones de los materiales y equipos. Entonces todos los conductores que se van a utilizar en esta instalación son de tipo TW, etcétera. Todo eso lo vamos a ver posteriormente en la clase. Y obviamente como vamos a tener un proyecto final, ustedes van a tener la oportunidad de pasar por todos estos procesos con su proyecto. Y luego de que se especifican materiales y equipos, entonces una parte, las partes finales, o casi finales en la memoria, perdón, son lo que se llaman los cómputos métricos. Es decir, luego que se hace el diseño de la instalación eléctrica, ¿cuántos metros de cable vamos a utilizar? Número 12, ¿cuántos transformadores se necesitan? ¿Cuántos motores, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de ascensor? Todo eso se va a especificar. Entonces, esto desde el punto de vista del informe de la instalación. Otra parte importante va a ser entonces los planos que van juntos con la memoria y describen entonces la parte de cómo se va a ejecutar la instalación eléctrica. Sería 8. Ok, entonces permítanme borrar aquí la parte de la memoria descriptiva. Y la parte que sería ya la parte de diseño y dibujo de la instalación, que sería la parte de los planos de diseño de la instalación y detalle. ¿Ok? Yo me imagino que a la final vamos a manejar esto, tengo que discutir eso con el profesor, vamos a discutir eso con el profesor posteriormente, Jesús Manuel,
Dada la situación, generalmente antes, como se hacía antes, todo esto ustedes tenían que imprimirlo. Yo creo que de repente ahora todo esto vaya a ser entregándolo de forma digital. Ok, entonces los planos de diseño generalmente se entregan como planos de planta. Ahorita vamos a discutir lo que es un plano de planta. Ya algunos de ustedes deberían saber lo que es un plano de planta, sobre todo por sistemas de representación. Y los planos de planta entonces van a ser, recuérdense, para los distintos niveles del edificio. Los distintos niveles o plantas del edificio. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo una vivienda multifamiliar, a un edificio residencial, comercial que tenga, digamos, sótano, puede ser que tenga sótano 1, sótano 2, planta baja, mezanina, piso 1, piso 2, piso 3, etcétera, hasta que lleguemos a la azotea. Cada uno de esos niveles va a tener su plano de planta. Ya formalmente vamos a definir lo que es un plano de planta. Y los planos de detalle, con respecto a cómo se va a ejecutar la instalación, entonces tendremos ahí diagramas verticales. Es decir, en el plano de planta lo que voy a ver es el diseño de la instalación eléctrica de forma horizontal, y los diagramas verticales me dicen cómo va la instalación o el diseño de la instalación eléctrica de manera vertical. Los diagramas verticales de los sistemas, de varios sistemas. Por ejemplo, vamos a tener planos de detalles de cajas de paso, conexiones del transformador, entre otros. Entonces vamos a colocarle esto, etcétera. Van a ver una cierta cantidad de planos de detalle que conjuntamente, de nuevo, con los planos de planta o de diseño, entonces, y con la memoria, describen completamente el proyecto. ¿Ok? Entonces es muy importante que desde el principio entonces sepamos a la final cuál va a ser lo que se entrega, digamos, como diseño de la instalación eléctrica al cliente o al que lo requiera, que de nuevo es la memoria descriptiva y los planos de diseño. Entonces son dos partes fundamentales de cómo reportar el desarrollo del proyecto de instalaciones eléctricas. Entonces, export, este sería número 9. 9, save. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es un plano de planta. Y les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Ya después vamos a ver, cuando desarrollen el proyecto, vamos a tener varias plantas. Eh, Creo que acá vamos a hacer el diseño de una instalación eléctrica de una vivienda multifamiliar en un edificio residencial, con un salón de usos múltiples, para que ustedes entonces también trabajen allí la parte del diseño de alumbrado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los planos de planta. Ok. Entonces, básicamente, los planos de planta es una proyección horizontal a nivel de piso de un corte de la planta a 1,5 a 1,7
metros sobre el nivel del piso. Y esto generalmente se hace a escala. Y generalmente la escala es de 1 a 100, de 1 a 50, dependiendo de qué tan grande sea la edificación. Puede ser inclusive que sea otras escalas dependiendo de qué tan grande. Por ejemplo, si esto es para un galpón de Amazon, pues entonces estas escalas van a cambiar. Pero digamos una vivienda unifamiliar, generalmente unos 50, un edificio multifamiliar, generalmente unos 100. Ok, entonces, ¿qué es eso del corte y todo lo demás? Ya debemos saber esto por sistemas de representación, pero básicamente es un dibujo a escala que representa la edificación. Entonces vamos a suponer que aquí tengo mi edificación, un dibujo muy burdo, donde aquí tenemos de repente sótano. Entonces está la placa, aquí tenemos planta baja, aquí tenemos mezanina, aquí tenemos primer piso, segundo piso, tercer piso y penthouse, azotea, ¿verdad? Entonces el corte, el plano de planta simplemente va a ser por cada una de estas niveles o plantas. Esto se llaman las plantas, los niveles. Entonces aquí vamos a tener la planta de sótano, la planta de planta baja, etcétera, etcétera. Vamos a representar horizontalmente y viéndolo desde arriba qué ocurre en cada una de esas plantas haciendo un plano de corte a 1,5 a 1,7 metros sobre el nivel del piso. Entonces imagínense, aquí va a haber un plano virtual que corta la planta. Ya. Aquí va a haber un plano virtual que corta la planta y entonces lo que está representado en el plano es como que si estuviéramos mirando ese plano de corte desde acá arriba. Esto aquí representa un ojo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver. Esto es un plano de planta. Entonces, un ejemplo sería algo como esto. Entonces, aquí sería ya. Vamos a ver, va a hacerlo más grande. Ah, ya, con el ratón. Disculpen. Bueno, entonces este es un ejemplo súper sencillo. Entonces este sería un plano de planta de una vivienda unifamiliar. Y estamos simplemente representando una sola planta de esa vivienda. Esta vivienda, me imagino que tiene más de una planta. Pero fíjense entonces que aquí, si interpretamos lo que vemos en este plano, que esta escala, entonces aquí está el porche. Tengo entonces, esto simplemente representa la puerta de entrada. Entonces cuando entro acá, tengo lo que se llama el living area, antes sería la sala, donde están representados, donde van a estar los sofás, el televisor. Luego, digamos, sigo caminando por aquí de la entrada, entonces está el comedor. Y luego acá está, digamos, la cocina. Aquí está el refrigerador, está el área de servicios. Generalmente aquí es donde va a ir entonces la lavadora, la secadora, el lavadero. Y en este caso, esta casa o esta unidad residencial tiene 3 habitaciones. Tiene la habitación principal, que es la que tiene su baño privado, y tiene 2 habitaciones adicionales con un baño compartido, que es este que está aquí. ¿Sí? Y de nuevo, esto es lo que, o sea, así se va a representar el plano de planta de la instalación, y luego lo que vamos a nosotros a hacer en el curso es, luego que se hace el diseño de la instalación, en el plano de planta vamos a representar ese diseño. ¿Ok? Ya posteriormente vamos a seguir utilizando este ejemplo para ir haciendo ejemplos de, por ejemplo, cómo es el cableado para una salida de alumbrado o el cableado para una salida de toma corrientes de usos generales.
Y ya luego, después de que tengamos esas herramientas, ya ustedes pueden comenzar a desarrollar el taller con el profesor Jesús Manuel, para trabajar en el proyecto que se les va a asignar. Am, estamos estamos am, avanzando en lo que es el proyecto, y ya pronto, cuando tengamos ya de seguro qué es lo que vamos a utilizar, se les va a enviar con su descripción y los planos de planta, para que ya entonces ustedes vayan desarrollando el trabajo de diseño. Ok, entonces regresando acá, este, pues eso es lo que es, digamos, un plano de planta. Y aquí es donde vamos a expresar, entonces vamos a hacer el diseño de la instalación eléctrica. El diseño de la instalación eléctrica. ¿Qué les recuerdo? Entonces va a involucrar lo que es la parte eléctrica y sistemas auxiliares, y en la parte del plano de planta, y luego con los otros planos, los planos de detalles. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Hay alguna pregunta? Vamos al chat. Porque ya ahorita vamos a movernos ahora entonces a cómo se hace la representación en ese plano de planta de los diferentes dispositivos que vamos a tener, o salidas, digamos, que vamos a tener en la instalación eléctrica. Ok, Juan, adelante, Juan. Profe, disculpe, por alguna razón no puedo ver el video, solo escucho su audio, entonces estoy tratando de seguirle la idea, imaginándome las cosas. Tengo una duda. Son dos tipos de planos, al menos los que ha mencionado, ¿no? El Sí. plano de planta y el Ujú. plano de diseño. Sí, van a ver, no, planos de detalle, Juan. De detalle. Sí, entonces en el plano de planta es donde vamos a representar el diseño que vamos a hacer con respecto a la ubicación de salidas. Entonces, ahorita vamos a introducir cuáles son las necesidades que vamos a tener en la instalación, y ya luego vamos a ver la parte de la simbología. Es decir, cómo representamos en ese plano que vamos a colocar, por ejemplo, una salida de alumbrado, es decir, un punto de alumbrado, un punto de toma corriente, un punto de fuerza se le llama, en términos generales. Pero ya eso lo vamos a formalizar. Y claro, como lo mencionamos con anterioridad, en el plano de planta hay una representación del diseño de la instalación de manera horizontal, porque el plano de planta es una representación, una proyección horizontal de la instalación eléctrica. Y luego en los planos de detalles, uno de los planos de detalles es los diagramas verticales. Ese nos va a decir es cómo va la instalación, el diseño de la instalación de manera vertical. En el caso, por supuesto, de que tengamos una edificación con varios pisos, con varios niveles, o en términos, digamos, más formales, con varias plantas. Y claro, o sea, planos de detalles van a haber diferentes tipos de planos de detalles. Uno de los planos de detalles son eh, los diagramas verticales, pero otros planos de detalles, por ejemplo, va a ser, ok, cómo es la tanquilla que voy a construir, cómo es la caseta que voy a construir, cómo están conectados los transformadores, cuál es el diseño de las cajas de paso, etcétera. Ok, Pedro Javier, creo que levantaste la mano. Gracias, profe, perfecto. De nada, Juan, adelante, adelante, Pedro. No, profesor, eso fue la notificación de la intervención pasada. Ok, ok, perfecto, Pedro. Carlos, creo, no sé cómo esté la conexión ahora. ¿Me escucha? Un poquito entrecortado, pero digamos que sí. No, está demasiado caído, ¿no? O sea, la pregunta mía era sobre la barra Cooper, que era o sea, la duda ya la aclararon con Pedro, que lo de neutro y la Claro. tierra, que Ujú. había una discusión ahí con cuestión de la barra Cooper. Sí, y ya después, Carlos, o sea,
Ya después vamos a ver más detalles específicamente del sistema de puesta a tierra, con más detalle y de nuevo cómo se relaciona con el neutro y cómo se conectan y en qué punto están conectados. Así que más información va a venir con respecto a eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, entonces bueno, continuemos. Ajá, profe, Ajá, pues lo que estaba explicando, ¿me escucha? sí, adelante, Carlos. Lo que estaba explicando sobre las plantas, pues, o sea, sí, medio, o sea, yo medio había visto hace tiempo en el trabajo, varios planos, entonces, o sea, más o Ajá. menos tenía la idea sobre las plantas, pero yo pensaba que cuando tomaban una planta, o sea, pensaba que era casi toda la edificación de los dos edificios, hasta que usted aclaró ahorita, pues, pero ya esa era la duda, pues, que se Ok, hace por planta, hace, como decir, varios planos, dependiendo de la planta, o dependiendo del edificio, para poder hacer la instalación. sí, sí, exacto. Y, o sea, nosotros lo que vamos a desarrollar el diseño de la instalación eléctrica en planos de planta y van a haber otros planos que también generalmente se nos entregan, que no los utilizamos, pero los utilizamos simplemente como referencia en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo los planos de las fachadas o el plano de techo, o el plano de conjunto, también se llama. El plano de conjunto es el plano donde se representa de manera ya más macro dónde está ubicada en términos geográficos la edificación. Entonces ya luego lo que uno hace con el plano de conjunto es coordinando, obviamente, no coordinando, sino tomando información de Corpo LE o haciendo simplemente un análisis de campo, es identificar con qué línea, por ejemplo, del sistema de distribución de la ciudad o del área me voy a conectar. Entonces tengo que ubicar ese poste y es posible que me pueda conectar con ese mismo poste o tenga inclusive que diseñar un nuevo poste para poder tener, digamos, a tener la alimentación eléctrica de mi instalación. Pero eso va a venir de nuevo a medida que vamos evolucionando en el desarrollo del proyecto. Pero la instalación eléctrica como tal va a ser principalmente de nuevo en los planos de planta, diagramas verticales y planos de detalle. Diagrama vertical es un plano de detalle. ¿Ok? Muy bien, entonces si eso está claro, continuemos. Si no hay más, digamos, preguntas acá, regresemos a la pizarra. Y entonces déjenme, no sé si esto lo guardé, no recuerdo, vamos a guardarlo. Sería, no, ese sería el número 10. Para que quede allí como las notas de clase. Ok, perfecto. Ok, luego continuemos. Entonces vamos a comenzar a ver cómo vamos a hacer para plasmar la instalación, el diseño de la instalación eléctrica en esos planos. Pero antes de eso, entonces vamos a enumerar las necesidades, o enumeración de las necesidades eléctricas de la edificación. ¿Ok? Entonces, primero, qué va a necesitar la edificación desde el punto de vista eléctrico? Vamos a tener una necesidad de alumbrado. Entonces, en términos generales decimos acá que todas las áreas internas
externas de la edificación deben ser adecuadamente alumbradas. Y ya luego vamos a ver que para las instalaciones eléctricas residenciales, esto digamos ya está establecido, y para las comerciales pues vamos a hacer la unidad 2, hacer el diseño del alumbrado. Y importante aquí recalcar tanto internas como externas, o sea que también en algún momento vamos a tener que colocar algunos postes para iluminación de exteriores, si tenemos digamos áreas verdes o etcétera. O algunas digamos salidas de alumbrado o em, salidas de alumbrado para áreas externas. Y dos, sería las necesidades eléctricas, sería la parte, lo que llamamos de alimentación de carga a los equipos que no son de alumbrado, y entonces esto es lo que se llama, generalmente se le dice necesidades de fuerza. Entonces, de nuevo, 1, alumbrado, iluminación; 2, fuerza, los equipos. Y aquí hay dos clases, digamos. Entonces aquí va a estar lo que se llama los generales, y se le llama el toma corriente de uso general, ¿ok? Y de ahora en adelante esto lo vamos a nombrar en esta clase como TUG, o toma corriente de uso general, por sus siglas. Y el otro tipo sería un toma corriente de uso especial, generalmente dedicado, o de uso dedicado. Se le dice de uso especial o de uso dedicado. Y estos son los que no son de uso general, por ejemplo, el toma corriente de la secadora. Aquí vamos a diseñar las instalaciones eléctricas con todos esos equipos, ¿no? Secadora. También a las unidades residenciales le vamos a colocar cocina eléctrica. Le vamos a hacer el diseño para la parte de aire acondicionado. Extractores, de ser necesario, etcétera. Es decir, equipos que requieren fuerza, o sea, que requieren energía eléctrica y que no son de uso general, todos esos van a caer en esa categoría. Y 3 serían los sistemas auxiliares, que esto ya hemos hablado en la clase anterior y hoy, que sería entonces la parte de comunicaciones, cable, internet, señalización, esto sería auxiliares, señalización y detección y alarma contra incendio. Y puede ser que hayan otros, por ejemplo, dependiendo en términos generales de la edificación o de la instalación eléctrica como tal, puede ser que también tenga, por ejemplo, que diseñar en un local comercial un sistema de audio. Una tienda, por ejemplo, que entonces cuando estemos comprando allí en esa tienda, entonces también tenemos un ambiente musical. O puede ser que también tengamos un circuito cerrado de televisión, etcétera. Todos esos sistemas son eléctricos, pero son sistemas auxiliares. Y estos, digamos, son las tres partes principales de las numeraciones eléctricas de una edificación. Y para la parte residencial, comunicaciones, entonces de nuevo aquí entra lo que es la parte de intercomunicadores, CAN TV,
La parte de cable, televisión por cable, internet, la parte de señalización, luces de emergencia, etcétera, etcétera, indicación de salidas, entradas, etcétera, etcétera. Y la parte muy importante, la detección el sistema que detecta y da alarma contra el incendio. Pero esto a la final lo vamos a ver en detalle posteriormente en la materia. Ok, ¿alguna pregunta? Ya de nuevo aquí lo que estamos haciendo es formalizando esas necesidades eléctricas de la edificación. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, continuemos. Vamos a guardar esto, creo que este es 11. Sí, 11. Safe. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la parte de la simbología. Ok, parte de la simbología. Entonces, una salida de alumbrado incandescente entonces se va a representar con un símbolo que es simplemente un círculo. Este círculo generalmente puede ser de 1 centímetro de diámetro. ¿Ok? Puede ser, digamos, un poquito más grande o más pequeño, va a depender de cómo se vea en el plano que nosotros lo dibujemos. Que no se va, o sea, es decir, si digamos, es el cuarto donde estamos haciendo el diseño de la instalación, ¿ok? Digamos que aquí está la puerta del cuarto. Entonces, obviamente, si estoy en un cuarto pequeño, le vamos a colocar una salida de alumbrado y eso en el plano lo vamos a representar con un círculo y generalmente va a ser ahí en el medio. Entonces buscamos el medio y ahí vamos a decir, ahí vamos a tener nuestra salida de alumbrado. Entonces lo que quiero decir es que depende de cómo es el plano. O sea, 1 centímetro es simplemente lo recomendado, pero no voy a dibujar esa salida de alumbrado así, en el plano, obviamente. Ni tampoco lo voy a dibujar así de chiquito, de pequeño, no. Sino que se debe ver en términos generales, digamos bien, ese es un tamaño, digamos, decente. Entonces ese es simplemente, digamos, una salida de alumbrado. Y aquí hay varios, por ejemplo, esta es una salida de alumbrado en techo, ¿verdad? Y es adosada. Entonces, porque si es en techo, así sí es el techo, esta es una representación del techo. Y aquí está el cajetín o la caja del alumbrado, entonces va a ser adosada. Aquí está la boquilla y entonces aquí es donde está el bombillo. Eso es lo que quiere decir adosada o simplemente instalada en superficie, ¿verdad? Pero también puede ser empotrada, es decir, aquí está el techo y entonces la lámpara está ahí adentro. Entonces esta sería empotrada. Y cuando es empotrada, entonces el símbolo es el circulito. Entonces rellenamos el centro del círculo con rayas. En fin, hay muchos casos. Entonces, por ejemplo, si la lámpara está ubicada en la pared, entonces simplemente si esta es la pared, entonces aquí vamos a colocar una rayita que viene de la pared y el círculo que representa la luminaria. La historia es, hay muchos casos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no vamos a dibujar en el pizarrón virtual todas. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer referencia a la normativa Covenin que establece todos esos símbolos que vamos a utilizar para la instalación eléctrica y para los sistemas de potencia. ¿Ok? Todo eso está normalizado en Venezuela a través de las normas Covenin
Y entonces aquí en el desarrollo de nuestro proyecto, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Que por cierto, em, son muy similares, por no decir que son iguales, son similares a las normas americanas para el mismo fin. Entonces déjenme ir ahora a buscar la norma Covenant que tiene la simbología. Ok, primero vamos a ver los símbolos gráficos para instalaciones eléctricas. Ok, entonces esa va a ser la norma Covenant 398. Aquí se los voy a colocar de una vez. Covenant 398. Y cuando ven el video, entonces ya tienen el número como referencia. Entonces, ven esto, por favor, me confirman con micrófono por el chat. Sí, profesor. Ok, entonces, muy bien, muchas gracias. La norma venezolana Covenant 398 de 1984 no ha sido actualizada, no ha sido necesario todavía hacer su actualización, no lo han hecho. Y su título es Símbolos gráficos para instalaciones eléctricas en inmuebles. Esa es la que vamos a utilizar. Todo esto es, digamos, o el ente que se encarga de esto en Venezuela es el ente que se llama Fondo Norma. No sé si lo habían escuchado. Pero digamos, aquí sí vamos y revisamos el documento. Por favor, lean esto luego para que tengan una idea de qué se trata el estándar y qué es lo que cubre. Pero básicamente es la representación de los símbolos o los símbolos que vamos a utilizar para hacer el diseño de instalaciones eléctricas. Les dan un ejemplo de cómo va a ser la escritura en el plano y lo que me interesa ahora mismo es ver la parte de los símbolos. Entonces aquí está, digamos, en esta tabla, en la sección 5.9 de este estándar. Entonces ahí van a estar descritos los símbolos con su número, el símbolo como tal per se y la descripción. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante, para el diseño de las instalaciones eléctricas vamos a hacer referencia a este estándar para, de nuevo, representar la instalación eléctrica a través de los símbolos. Entonces lo que estábamos discutiendo hace poco, un círculo, es simplemente salida de techo embutida a la vista o oculta por cielo raso removible. Aplica una luminaria para instalación o superficial, colgante o embutida en cielo raso removible SIT. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, cuando el círculo tiene su relleno. Salida de techo embutida, aplicable para luminaria embutida en placa y techo. Es decir, la caja está o la luminaria está dentro de la placa. Y así sucesivamente. Obviamente no vamos a ir a analizar todos, pero por ejemplo la 4 es interesante, siempre va a aparecer en una salida de alumbrado, de apoyo lateral o simplemente en pared. Esta sería, digamos, la A6, una salida de alumbrado en el piso. Cuando se representa así como un rectángulo, entonces ya esta no es una salida, digamos, convencional, sino es una salida am, que representa una luminaria como tal, como por ejemplo las luminarias que tenemos en los salones de clase o que ustedes ven en los comercios. Ya ahí se representa como tal con un rectángulo y ese rectángulo típicamente va a tener las mismas dimensiones que la luminaria que se va a colocar en ese local comercial, salón de clase. Ahí se representa con un rectángulo. Y en fin, o sea, si acá seguimos viendo, este va a ser, digamos, eh, una recomendación que revisen este material lo antes posible. Ahí tienen la descripción prácticamente para todos los casos que vamos a cubrir. Entonces, fíjense, aquí ya esta parte se acaba de la luminaria en la A20 y en el A21 entonces comienzan ya a decirnos cuál es el símbolo para el switch. Entonces el símbolo para el switch es un switch simplemente S, switch S. Si el símbolo es SS, simplemente la agrupación de dos switches sencillos. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a discutir luego.
y cuando ya estemos haciendo el diseño, unos ejemplos. Si es S subíndice 3, entonces quiere decir que este es un switch que se llama un interruptor, un switch de 3 vías. Entonces vamos a ver posteriormente que este switch me va a permitir hacer el control de una salida de alumbrado desde dos puntos diferentes dentro de la instalación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la edificación, por allá en un caso específico, tiene un pasillo que es muy largo. Hay, digamos, 3 o 4 luminarias en ese pasillo. Entonces, cuando usted entra, pues obviamente tiene que tener el acceso a un switch para iluminar el pasillo. Pero después, digamos, que termina el pasillo, no es recomendable, o digamos, considerando los criterios de diseño, no es óptimo o cómodo para el usuario si usted ahora quiere apagar, digamos, las luminarias en ese pasillo, regresarse otra vez hasta el principio del pasillo para activar el mismo switch, sino que al final del pasillo, en el otro extremo, entonces con otro switch tienen la posibilidad de desconectar o apagar esas salidas de alumbrado. El de 4 vías va a ser complementario con el de 3 vías y nos va a permitir, haciendo uso conjunto del de 3 vías y 4 vías, hacer el control de las salidas de luminaria desde 3 o más puntos de control. El D va a ser lo que se llama un dimmer o simplemente un regulador que me va a permitir de nuevo controlar la intensidad de la luz para luminarias incandescentes. Inclusive hoy en día las de LEDs o LED también pueden ser dimmable o simplemente que se puede regular el nivel de iluminación y vamos a tener los mismos casos sencillo de 3 vías y de 4 vías, etcétera. Ya si tengo algo, digamos, un poco más complejo, donde pueda hacer que tenga un punto de control de iluminación con 3 o 4 switches o más. Entonces ahí vamos a representarlos es con un rectángulo y colocándole los diferentes switches que van a estar en ese punto. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí, digamos, sigue. Ya aquí en este caso están representando, digamos, postes. Por favor, revisen eso. Voy a continuar acá para ver ahora entonces las salidas de tomacorrientes. ¿Ok? Entonces la salida de toma corriente sencillo se representan de esta manera. Entonces va a ser un círculo con una raya en el centro, digamos si es sencillo. Si son dobles o triples, entonces se va a representar con el número de rayas que se colocan en el centro del toma corriente. Y para representar que tiene tierra, entonces se hace el símbolo del toma corriente y se le va a colocar una cruz al lado del toma corriente. Ahorita lo revisamos. Y bueno, aquí igual, entonces digamos si son tomacorrientes monofásicos, y aquí digamos si son tomacorrientes trifásicos, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, de nuevo lo establece la norma. Y entonces, por favor, van a referenciarse a esta norma para la simbología que vamos a utilizar en el diseño de las instalaciones eléctricas. En la B18, de nuevo, puedo tener un toma corriente con más de un tipo de toma corriente, entonces lo vamos a representar de esta manera, haciendo un rectángulo y dentro de ese rectángulo vamos a dibujar los tipos de toma corrientes que vamos a tener. Eso sería con respecto a luz y fuerza, y para la parte de las salidas de señales y comunicaciones, entonces este estándar también les va a establecer los símbolos básicos para las centrales, etcétera. Les va a mostrar aquí, por ejemplo, la parte del símbolo para el sistema de teléfonos. Esto lo vamos a utilizar posteriormente en el curso, pero digamos, de nuevo, este estándar establece las normativas para hacer la descripción de todos esos sistemas que vamos a diseñar en la edificación. ¿Okay? Aquí es otro tipo, si es de tipo hexagonal, es para sistema intercomunicador, o sea que triángulo, ok, círculo, alumbrado y fuerza, ok, triángulo, teléfono. Hexágono va a ser todo lo que va a ser el sistema de intercomunicadores, ok. Este símbolo que es como un paralelogramo, entonces este sería sistema de sonido. Todo lo que el sistema de sonido va a utilizar ese símbolo básico, y todo lo que el sistema de alarma y detección de incendio va a representarse con este rombo. ¿Okay?
Y de nuevo, así es como está la norma establecida. Entonces, por favor, revisen los símbolos y vamos a estar haciendo referencia a estos símbolos a medida que se desarrolle el proyecto. Y aquí está para televisión, portero eléctrico, etcétera, etcétera. Ok, ¿alguna pregunta? Y bueno, aquí ya una representación de lo que son las conexiones. La J va a ser un cajetín o caja de paso, etcétera, etcétera. De nuevo, a medida que evolucionamos en el proyecto, vamos a ir haciendo uso y referencia a estos símbolos. Esta es muy importante. Por ejemplo, representa una tubería que llega a una pared y sube al nivel siguiente. Una tubería que sube, una tubería que baja y una tubería que sube y baja. O sea, a medida que vamos de nuevo desarrollando el proyecto, vamos a entender todo esto. Esta va a ser súper importante porque simplemente la canalización por donde van a ir los cables va a ser simplemente líneas y curvas, y entonces con estas rayas que intersectan esa canalización es que vamos a representar los cables que van a ir dentro de esa canalización. Y aquí está cómo se representan. Lo que son conductores activos, fase, neutro, y tierra. Bueno, tierra no es activo, pero tierra se va a representar de esta manera. Y los que son los controlados, entonces va a ser simplemente una raya con como un ganchito arriba. Entonces, sí, esas son las diferentes tipos de representaciones, y de nuevo, esto lo vamos a ir desarrollando a medida que evolucionemos en el proyecto. Ok, y otra importante, voy a ir hasta el final de la norma, entonces por favor revisen este material, pero aquí está básicamente todo lo que necesitamos. Hay ciertos ejemplos expresados aquí en un plano de planta, y luego, de nuevo, vamos a estar utilizando este estándar para ese caso. Y el otro que quiero que revisen es el otro estándar Covenin, que son los símbolos de sistemas de potencia, que estos símbolos los vamos a utilizar porque otro plano de detalle que se entrega en la instalación es el diagrama unifilar de la instalación, que es algo parecido al diagrama que se utilizó inicialmente para explicar las partes de la instalación. Específicamente es el Covenin 391, igual que en el caso anterior, entonces me representa o me da indicación o normativa con respecto a los símbolos que se usan en sistemas de potencia, o sea, en diagramas unifilares, por ejemplo. Entonces, fíjense, aquí está cómo se especifica corriente continua, corriente alterna, el tipo de sistema, si es la polaridad, si es algo que es, por ejemplo, corriente rectificada, etcétera. Cómo están conectados los transformadores. Recuerden, de máquinas, la conexión en B, la conexión en delta, delta abierta, en estrella, la zigzag, la hexafásica de doble delta, la hexafásica hexagonal, la hexafásica en estrella, etcétera, ¿ok? Y la hexafásica en zigzag. Y bueno, o sea, conductores igual, cómo representarlos de manera, haciendo referencia al estándar. Entonces, también lo vamos a utilizar. Y bueno, igual resistencia, capacitores, etcétera, conexiones a tierra, conexión a chasis, si es una falla, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, revisen también este material, porque aquí, de nuevo, está la simbología tanto para los sistemas de potencia como instalaciones, que son la simbología que vamos a estar utilizando. Y de nuevo, esta simbología basada en estándares americanos. Por ejemplo, este es el autotransformador, así se hace se dibuja un autotransformador. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Esta sería la Covenin 391. Ajá, vamos a regresar acá. Y la 391. Perfecto, entonces guardemos esto. Y esta sería la número 12. Save. Ok. Ok, vamos al chat. ¿Alguna pregunta? Ujú. Muy bien.
Ok, entonces ya los últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a repasar un poquito lo de la tarea. Entonces, ¿cuánto les dio? Profe, ¿puedo decir mi resultado? Sí, claro. Me dio 1,48 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, pero yo asumí un conductor de cobre. Sí, exacto. Ajá, muy bien. Ok, la tarea era la siguiente, vamos a repasar. Entonces, la tarea nos estaba preguntando si tenemos un conductor por el cual está circulando 20 amperios y ese conductor tiene una sección transversal de 1 centímetro al cuadrado. La pregunta era a qué velocidad, si aquí están los electrones libres del cobre, aquí están los electrones, la pregunta era a qué velocidad en metros por segundo circulan esos electrones. Ok. Y de nuevo, aquí no se les especificó el material, pero obviamente la mayoría de los cables de instalaciones eléctricas van a ser de cobre, o sea que muy bien, se lo hicieron de cobre. Si lo hicieron, por ejemplo, con aluminio, también vale, que es el otro tipo de material que se usa en conductores de instalación eléctrica. Esto lo vamos a discutir, vamos a tener una parte de una clase específicamente hablando de los conductores. Ok, entonces fíjense, yo les mandé esta tarea porque no es muy intuitivo eh, eh, ese valor. Uno tiende a pensar de que esto es un proceso que es muy rápido, ese no a la velocidad de la luz. Y resulta que no, los electrones se mueven muy lento a través del material conductor. Lo que se va a mover muy rápido a la velocidad de la luz es el efecto. Entonces ahí yo les mandé el video al grupo, explicaba el video de que es como que si tuviéramos, digamos, en un tubo canicas, o imaginemos esto como los electrones. Entonces, si los empujo en ese sentido, el efecto viaja súper rápido hacia el otro extremo, pero en realidad los electrones aquí se van moviendo lentamente. Entonces, lo que sí viaja a la velocidad de la luz, digamos, o cerca de la velocidad de la luz, es el efecto de movimiento de los electrones, pero los electrones se mueven lentamente. Entonces, es, digamos, un dato curioso, súper curioso. Esa velocidad se llama la velocidad de deriva, perdón, de los electrones. También se llama la velocidad de Fermi. Y básicamente la forma de calcularlo es la velocidad de deriva del electrón va a ser igual a la corriente dividido por n, donde este es el número de electrones libres en el cobre, multiplicado por la carga de un electrón multiplicado por la sección transversal. ¿Ok? Y claro, esto a la final, esto viene, es que acuérdense de la definición de corriente. Si aquí tengo la sección transversal del conductor, entonces acuérdense que la corriente es simplemente la derivada de los electrones que están pasando por ahí, la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Ok? Y como es corriente directa, entonces simplemente uno dice que es Q entre T. Bueno, total que a la final, si entonces le colocamos números a esto, el número de electrones libres en el cobre es 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Estamos trabajando todo en sistema MKS. ¿Cuál es la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por electrón. Y la sección transversal es 1 centímetro al cuadrado. Eso va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y la corriente en MKS pues son 20 amperios. Entonces cuando se hace toda la matemática, vean que las unidades se van, se va con este
este metro cúbico se va con este, entonces a la final me queda metros por segundo, entonces a la final esto les va a dar 1,47 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Entonces, wow, se mueven muy lento, increíble, o no intuitivo. Y a la final, si una de las referencias es cuánto se mueven en 12 horas, una regla de, digamos, mnemónica es que se mueven 1 metro por cada 12 horas, en este caso particular, entonces se van a mover a 0,64 metros por cada 12 horas. Entonces fíjense que es una velocidad súper lenta y por eso era que en el video entonces decían que le ganaba un caracol. Un caracol se mueve más rápido que un electrón moviéndose en un pedazo de material conductor. Y obviamente analizando todo esto vemos que depende de otras variables, o sea, depende de la cantidad de corriente. Depende de la cantidad de corriente, va a depender del tipo de material, porque depende del número de electrones libres que se tengan y va a depender también de la sección transversal del conductor. Y claro, recuérdense entonces que esos electrones se van a estar moviendo en ese espacio y que ese espacio realmente para ellos es difícil moverse, por eso se mueven entonces de manera súper lenta. Ok, ¿hay alguna pregunta con la tarea? Esto no, digamos, no está directamente relacionado con instalaciones, pero es algo que es curioso y que, perdón, nosotros como ingenieros electricistas debemos entender. Esto sería entonces 13, ¿no? Sí. Ok, 13. Perfecto. Ok. Y con respecto al artículo, si leyeron el artículo, sí creo que estás acá. O el artículo mejor lo discutimos luego porque nos quedan simplemente unos pocos minutos. Entonces quisiera dejar 10 minutos que quedan o algo así para ver si tienen alguna pregunta o alguna discusión y hacer algunos anuncios. Profesor José Manuel, creo que les mandó al grupo cómo va a ser la evaluación. ¿Sí o no? Creo que sí. Déjenme, estoy revisando acá. A ver. Yes. Entonces, para anunciarlo aquí oficialmente, van a haber 3 evaluaciones escritas. Una la 5ª semana, la 9ª semana y la 12ª semana. Cada una de esas va a tener un peso de 20% de la nota final. Va a haber una primera entrega del proyecto en la semana número 11, que tiene un peso de 15%. Y la entrega y defensa del proyecto final la última semana del semestre, la semana número 16, y ese tiene un peso de 25% de la nota final. Entonces, esa es la evaluación. Y bueno, posteriormente se les indicará qué es lo que deben entregar en la primera entrega, pero típicamente o tradicionalmente era diseño de toda la parte de alumbrado y de luz y fuerza. Eso era. Ok, ¿alguna más pregunta? A ver, aquí vemos algo en el chat. Maru dice que todo claro, gracias Maru. Pedro Javier, Juan, Maru. Por el momento bien, profe. Tendría dudas sobre el artículo, pero eso es para la otra vez en que lo discutamos. Sí, hagamos eso el miércoles. Voy a dejar igual entonces un tiempito y lo miramos eh, eh, hacia el final. Programas, ok, sí. Esa es una discusión que vamos a tener. Hay, digamos, programas ya que básicamente hacen o te pueden ayudar, digamos, con el diseño de las instalaciones eléctricas, pero acá, o por lo menos la parte inicial es que todo tenemos que hacerlo a mano, al principio.
Ya luego vamos a utilizar programas. Claro, obviamente para la parte de alumbrado, ahí sí vamos a utilizar ciertos programas. Cuando pasemos a la unidad 2, pues ya hablaremos de ciertas indicaciones para tener acceso a ese programa. Pero creo que va a ser el Dialux prácticamente, básicamente, que es de acceso abierto. No se preocupen por la conexión y todo el cuento, yo entiendo, hay mucho problema, por eso grabamos las clases y después que termine la clase hoy, la voy a cargar al YouTube. Entonces ahí para que la tengan como referencia. Ok. Para la próxima clase, entonces vamos a seguir analizando un poco cómo ubicar esas salidas de alumbrado, algunos criterios de ubicación de toma corrientes. Vamos a ver un estándar Covenant que normaliza los toma corrientes, su forma, etcétera. Y comenzaremos entonces a hacer diseño o criterios de diseño y haciendo ejemplos para entender lo que uno representa en el plano, qué significa realmente en la instalación. O sea, cuando hacemos esos dibujos en el plano, ¿qué significan realmente en la instalación? O sea, cómo van los conductores para el control de las iluminarias y los tomacorrientes. Ok. Ok. Perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta? Viendo aquí el chat. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, eso culmina la clase de hoy. Y entonces nos vemos el miércoles a la misma hora, en el mismo Vaticanal. Entonces, Ok, profesor. bueno, entonces que tengan buenas noches. Saludos. Adelante. Gracias por todo. Igualmente. De nada, bye. Gracias. Chao, bye.